es unilateral, siempre apoya el lado contralateral. Es como si estuviera balanceando su cadera, ¿no? Eh, Típico, con solo observarlo, nomás nos damos cuenta. Y tú le dices de frente, señora, tiene molestias de su cadera. Sí, doctor, ¿cómo sabes? Ah, le escuché hablar afuera. Este, y esto lo vas a corroborar a los movimientos. La cadera tiene muchos movimientos. Es una de las articulaciones de mucho movimiento, ¿no? Entonces, generalmente el paciente se le evalúa en la camilla, eh, se le pide que esté en supinación, ¿no? Y luego empiezas haciendo flexión de la rodilla, luego abduces toda la cadera, como hacemos en los pediátricos, ¿no? Ortolano Barney, para valorar, ¿no? La pelvis, es algo así similar. Entonces, si el- la rodilla alcanza un rango de 90 grados, esa cadera está completa, sin daño. Si a medida que va reduciendo los rangos de movimiento, nos puede decir que esa cadera va teniendo complicaciones o ya están presentando los primeros signos de complicaciones de esa cadera, ¿no? Entonces, desde que nos damos cuenta que el equilibrio no estuvo bien desde el inicio, la flexión hacia un lado no logra llegar en la apertura, es evidente ya esas diferencias de daño. Y si luego al final hay acortamiento en la longitud de la pierna o en la curvatura de la columna, que está asociado muchas veces a discopatías o las escoliosis, ya nos damos cuenta que hay otra cosa más, ¿no? A veces es de nacimiento encontrar, ¿cómo se llama esta patología? Se me va de la mente. Cuando una cadera está más alta que la otra, displasia de cadera congénita, se me vino a la mente, ¿ya? Y esa displasia congénita de cadera al final termina malogrando la parte de la columna con desviaciones, ¿no? Y eso generalmente se ve pues con la alineación de la columna, ¿no? Con la escoliosis, con la cifosis, asociado a todo esto de la cintura, de la pelvis. Ujú. Entonces, qué importante repetir todas esas cosas, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, minuciosamente, desde que entra, ustedes tienen que observar, palpar, ¿ya? Cada articulación. Por eso que le decía de antes, ¿no? Qué importante es la inspección, ¿no? la, la palpación, para encontrar todas esas lesiones de Crepes, de roces, que están presentes ahí. Eh, Igual, en cada parte de cada arquitectura ósea, siempre vamos a ir encontrando todo esto, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Todo está claro? Todo está claro, doctor.
Yo hago Todo las claro, preguntas. doctor. Bien. De todo el grupo, ¿alguien a futuro quiere ser reumatólogo? Nadie quiere ser reumatólogo, creo. Creo que no, ya. El silencio lo dice todo, chicos. Ustedes ser neurocirujanos, ¿no? ¿Sí? Bueno. Háganme preguntas, háganme sentir que no estoy solo acá hablando como loco. Hablen, chicos. Y no, otro día les dejo grabado y les pongo una grabadorita y luego me voy a jugar con mis hijos que están arriba. No. No, no, doctor. No, doctor. Ya pues, chicos. Suéltense, suéltense, vamos. No, no los voy a comer, de verdad. No los voy a comer. Vamos, suéltense. Dígame cualquier cosa. Doctor, Cualquier. buenas noches. Hola, chicos, ¿qué tal? Doctor, ¿cómo está? Tengo una pregunta. Dentro de los factores desencadenantes, ¿podría destacarse también el estrés? Claro, claro, el estrés, la parte psicosomática, como les digo yo a mis pacientes, ¿no? Es un factor muy importante, chicos. Estoy convencido, pese que hay pequeños estudios, pequeñas evidencias, toda la parte psicosomática, llámese angustia, depresión, miedo, fobia, temor, pavor, que le digo yo, son estados como el Espíritu Santo. No los ves, pero están ahí. No sabes cómo expresarlos, pero están ahí. Conllevan a empeorar ciertas características clínicas de ciertas patologías. Entre ellas, la fibromialgia, la fatiga crónica, que decimos, ¿no? Antes conocidos como los hipocondríacos, ¿no? No tiene nada, manda a la psiquiatría que le den ahí sus ansiolíticos para que esté calmado, pero si lo hemos hecho de todo, no hay nada, no tiene nada. La misma artritis reumatoidea se prende la actividad con estados psicosomáticos, de verdad, estados depresivos extremos, ansiedad extrema, síndromes depresivos, ¿no? Prenden la actividad de la enfermedad, con presencia de dolores articulares, tumefacción, rigidez matutina. Entonces, esa pregunta que tú me hiciste tiene mucho asidero en la parte de reumatología. Y también se trabaja en todo eso. Por eso que yo les decía a ustedes, la parte de lo que es medicina preventiva promocional. Tú tienes un paciente con artritis reumatoidea, no te olvides de decirle. Tus estados de ánimo, manéjalos. Y les digo a veces yo a mis pacientes, primero tú, segundo tú y tercero tú, sé conchudo. No va a venir un venezolano a cuidarte, un chileno a engreírte. Tú mismo, preocúpate por estar bien. Tú no lo vas a solucionar el mundo. Doctor, que mi hijo se estrelló con el carro y de verdad que estuve preocupado porque destrozó el carro. Y ahora no sé cuánto me va a costar. Y mira, está más preocupado por la parte económica, material, que la parte de su salud. Y como les digo, tú vas a solucionar el mundo. O sea, tú te cargas el problema de todos, olvidándote de ti misma, que tú tienes una enfermedad autoinmune sistémica que se prende, que empeora con los estados psicosomáticos, con esta tensión, esta angustia que tienes de no sé cómo solucionar el problema de mi hijo. Te pases. Le digo, tú no te quieres, de verdad que no te quieres. Sé conchuda para vivir. Simplemente dile, ponte a buscarte un trabajo, mételo a un taller y dile, señor, le iré pagando poco a poco con mi trabajo. Ayúdeme, que le fregué el carro al papá, qué sé yo, y cosas como esas, chicos. ¿Ya? Muy buena la pregunta. Otra preguntita. Muchas gracias, doctor.
Doctor, buenas noches. Una pregunta. Mm. Mm, ¿Tu Usted nombre? comentó, Diana Durán Olivera. Voy a preguntar los nombres. ¿Ya quién hizo? Bueno, ya la delegada primero. La segunda niña que hizo la pregunta, ¿cómo es su apellido? Oré, Fabiola Oré, doctor. Flavia Oré, ¿no? Sí, doctor. Oré Fabiola. Fabiola. Muy bien, Fabiolita. Ya tienes tu estrellita, tu puntito por acá, ¿ya? Gracias, doctor. Bien. La tercera participante. Cuéntame, ¿cuál era la pregunta? Doctor, usted comentó que habían diferencias o usted había observado diferencias entre las manifestaciones clínicas en la sierra, en la costa o en la selva. ¿Podrían hacernos alcance sobre cuáles serán? Parece un tema interesante. Sí. Y yo no creo, no solo creo que es en reumatología, chicos, de verdad. Y esto, yo les cuento a manera de mi experiencia. Yo cuando estaba estudiando igual que ustedes, nunca me preocupaba por acabar rápido la carrera. No estaba desesperado molestando al doctor para que haga su teleconferencia. Le cuento que eh, lo tomaba con calma las cosas si es que la universidad a veces hacía paro, huelga, no sé, ya. Pero la situación es que yo aprovechaba esos tiempos para desaparecerme e irme a la selva, la sierra, a la costa, a aprender más. ¿Dónde van a ver infectología? En la selva, pues no. Enfermedades tropicales, ¿dónde van a ver? ¿En la sierra? No, pues no es cierto. Entonces, de esa forma me iba dando cuenta que habían cosas muy diferentes en la clínica y ahorita las voy a mencionar, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, yo inclusive les comento antes de seguir que yo hice antes de hacer el internado, el externado. El externado es hacer un año de internado, o 9, 10 meses, los que tú quieras, antes de empezar el internado, ¿no? Y en aras de que yo decía, pero en en el pregrado, teoría, ¿no? Todo el mundo saturaba, todo el mundo, Dios mío, desde que empezábamos, ¿no? El famoso Macmillan y los tomos de anatomía y todo lo demás, teníamos que amanecer y todas las pestañas quedaban ahí. Y sentíamos que no habíamos aprendido nada, porque pasaba las semanas y ya te estabas olvidando, ¿no es cierto? Y pasaban los meses y a veces chuma, tenías que hacer recuerdo y decía, chuma, pero esto va a ser así, ¿en qué momento? Sí, me olvidé, ¿en qué momento voy a acordar? Pero estas cosas, chicos, se van afianzando con la práctica. Por eso es que la medicina es un arte de constante entrenamiento. No es estar leyendo y leyendo y leyendo, ¿no? Es buscar sus autoayudas, buscar prácticas. Por decir un ejemplo, ¿no? En mi externado dije, oye, yo no he aprendido bien lo que es suturas. Yo nunca he visto cómo se cose un tendón y si en mi serum alguien se lleva el tendón, ¿cómo hago? ¿Cómo soluciono? No sé en tablilla, no tengo para poner férula, ¿cómo voy a saber? No me han enseñado bien, ni siquiera agarró mal. ¿Y ahora? Entonces, y que yo dije, ¿para qué voy a terminar tan rápido? Si al final, carrera de caballo, parada de burro, no, esa vaina no va conmigo. De alguna manera dije alto a todo, así es que voy a hacer mi externado tranquilo. Y me puse a hacer, pedí una rotación con la universidad, le digo, quiero hacer una de externado, donde las papas queman. Sergio Bernales, coye, que comas en el cono mismo, listo, donde las papas queman. ¿Qué pasan en las madrugadas ahí? A ver, qué emergencias, qué urgencias voy a encontrar ahí. Ya, voy a entrar primero a cirugía, listo. Joven, pero osado, intrépido. ¿Qué? No he visto ahí. ¿Qué no habré cosido, suturado? ¿Qué tipo de sutura? Inclusive, me acuerdo que en ¿cómo se llama este programa? El aseguramiento social,
El paciente recogía su silocaína, sus hilos, su cloruro, y a veces tú querías aprender y decían, pero venían mendigos y tú le decías, ¿ahora cómo lo vas a suturar? Pobrecito, mira que está todo cortado la muñeca, el brazo, el dorso, que se ha peleado a botellazos, que no sé qué. Y agarrabas y ponías en alcohol yodado tus sedas en un pomo, ahí como si fueran momificados nosotros, y sacábamos con pinzas de ahí. Y comenzaba a suturar todos los tipos de suturas habidas y por haber. Hasta cosía con un dedo, chicos. Y eso me ha servido mucho, les juro que eso te da confianza cuando ya estás en el camino, en la profesión, porque tienes un plus agregado, tienes un extra diferente a los demás, porque ya lo has visto, lo has escuchado, aparte de leer, lo has visto. Y vas a tener esa firmeza de hacer las cosas bien. Es por eso que cuando me di cuenta que en mis aventuras de la sierra, de la selva, que en los dolores articulares en la sierra es crónico, es frío, es como un dolor sordo, ¿ya? En la sierra, el paciente dice, doctor, tengo como un guantes, está rígido, a diferencia de la costa, el paciente te dice, doctor, en las mañanas me dura unos 3 minutos, 4 minutos. Estos 3 dedos no pueden cerrar, no pueden cerrar puño, pero este sí, no es todo, pero es, ya, pero en la sierra es más tosco la rigidez, se pone como mano congelada, a diferencia de la costa. Y te dicen, doctor, yo cuando me voy a la playa, me meto en la arena, mis articulaciones dejan de doler. Claro, pues, ¿qué tiene el mar? Sí tiene un montón de sales. Si tú analizas el mar, cuáles son componentes de esos electrolitos importantes, metales, lo que nos chamulla Pérez Alvela, ¿no? El magnesio, cloro, magnesio, sodio. Entonces, interactúan con las articulaciones. Ustedes saben que una articulación comienza a doler más cuando hay menos irrigación. O sea, si una articulación tiene una buena irrigación, va a doler menos. Eso significa que cuando hay vasoconstricción, duele más. Cuando hay vasodilatación, duele menos. ¿Dónde habrá vasodilatación? ¿Dónde habrá vasoconstricción? ¿En la sierra, en la costa, en la selva? Saquen sus conclusiones, chicos. Esa es la gran diferencia. Y ustedes mismos se darán cuenta en el tiempo, uy, qué diferente se porta, ¿verdad? Una enfermedad, llámese lupus, llámese vasculitis, porque esas cosas, ¿sabes? Son enfermedades raras, la artrosis mismo, la osteoporosis, ¿no? ¿Quién tiene más fragilidad a veces? Es diferente. La gente de la costa de acá, de Lima, su densitometría ósea DEXA es más calamitosa. ¿Por qué creen? En la osteoporosis nomás, ¿no? Porque si se dan cuenta que en Lima estamos en el ajetreo del trabajo, querer cumplir con nuestras obligaciones, y si te da hambre, a veces lo primero que entres a la bodega, una gaseosa con su empanada, ¿no? En la tarde, oye, haciendo un frío terrible, un cafecito, man. Vámonos al Starbucks y nos pedimos bien cargón. Entonces, obviamente, estamos consumiendo hueso, ¿no? Estamos editoriando. En cambio, en la sierra, no, ¿no? Es más diferente, ¿no? A veces, oye, un matecito,
¿no? Hasta un calientito de eucalipto pedimos, ¿no? De algún punto es bastante diferente. Entonces, sí, la conducta tanto en la sierra, en la selva, en la costa es diferente. Esas son las características. Siempre es más crudo el dolor en la sierra y en la costa es más llevadera, menos crudo. Y en la selva generalmente es intermedia, porque ahí hay menos humedad, pese a que llueve mucho por la altura, eh, pero el dolor es más llevadero. Aquí en Lima es más húmeda, se asocia a eso. El dolor es penetrante, a diferencia de la sierra. El dolor es más superficial. Dolor, me duele el hueso, pero en esta partecita, acá, en la punta, acá, te dice el doctor. Acá, en cambio, en Lima te dicen dolor. Mi articulación está adentro, profundo, adentro. Toda la articulación me duele. Se asocia a la humedad, pues. ¿Cuánto de humedad tiene Lima? 98%. Entonces, todos esos factores les ayudan a definir las cosas y seguir un tratamiento adecuado. Ujú. Bien, Ore, Fabiola. No, tú no eres Fabiola, tú eres Diana Durán Olivera, doctor. Diana Durán. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, chicos. Bien, miran su tiempo, me van diciendo cuánto falta, chicos. Ah, bueno, mira, con todo lo que hemos hablado, que es la parte de la historia clínica, ¿no? Yo sé que desde la anamnesis hasta el buen examen físico, local y de aparatos locomotores por partes, será muy importante para llegar a un buen diagnóstico, ¿no? A lo que vas a hacer la manifestación de músculos esqueléticos, de síndromes articulares y planteamiento de diagnóstico. Propiamente ya está cantado cómo se hace el diagnóstico, ¿no? ¿O no, chicos? Si la valoración de las manifestaciones musculoesqueléticas deberíamos de determinar el trastorno viendo si es inflamatorio y si no es inflamatorio. ¿Es articular o no es articular? ¿Es poliarticular o no es poliarticular? El número de articulaciones, el patrón, ya me está dando cuadro clínico, ¿no es cierto? ¿Mm? El número, el número y el patrón de las articulaciones afectadas son muy importantes entonces para un diagnóstico, no se olvide. Una monoartritis aguda, ¿qué me sugeriría, chicos? Una sola articulación, rodilla, doctor, me duele, ay, mire cómo está. Puede ser una gota, puede ser algo traumático, pero ya no puedo decir una artrosis, ¿no es cierto? Puede ser infecciosa, ¿cierto? Entonces, una monoartritis, estoy hablando de una sola articulación, inflamada, tumefacta, infecciosa, pues, chicos, Psoriásica, doctor. claro, una gota, la urea. Doctor, me he sacado la mugre, me he dado un rodillazo. Estaba con el enamorado paseando en bicicleta y nos sacamos la ñoña los dos. Traumático. Y si es asimétrica, oligoarticular, o sea, ¿qué es oligoarticular, chicos? Menor de... Tres articulaciones. Ya, pues, pregunta de examen, ¿ah? La primera pregunta de examen, ya, no sé, averigüen. Ya no vuelvo a repetir, ya, listo. Entonces, esto es básicamente particular en extremidades inferiores. Es común en la osteoartrosis, es común en la artritis reumatoidea.
las afecciones simétrica y poliarticulares. Delante hablamos bastante de eso. AR, ¿no es cierto? Simétrica, poliarticulares. Las afecciones en la columna vertebral. Las articulaciones sacroiliacas, las esternoclaviculares. Es característica de las espondilitis anquilosantes. Son aquellos pacientes que se sueldan. Yo le digo, pacientes, hoy tú te estás soldando, espondilitis anquilosante. O sea, ahí tienen sus criterios de valoración, ¿no? Pero tú le dices al paciente, el paciente generalmente entra y dice, doctor, de un tiempo a esta parte, no puedo mover demasiado mi cabeza, mi cuello, o no puedo recoger un lapicero, no sé. Estoy muy adolorido. Entonces, esas afectaciones de la columna vertebral están asociadas a esas articulaciones sacroiliacas. Sacroilitis, que generalmente se borra en la radiografía las líneas de sutura, ¿no? Y que generalmente está asociado a espondilitis anquilosante. Ya estamos haciendo disquisición clínica, ya estamos inclinándolos a un diagnóstico, ¿no? Estamos uniendo signos y síntomas para hacer un diagnóstico. En el caso de las afectaciones de la columna vertebral, las articulaciones sacroiliacas, ¿no? O en el caso, por decir, en las manos, ¿no? Las articulaciones interfalángicas proximales, las distales. Sobre todo las distales, acuérdense esto, ¿ah? Eso es regla de oro. Siempre los aprendí de mi maestro. ¿Ya? Nódulos de Everden, nódulos de Bouchard. Buscan ahora eso. ¿Dónde se ve nódulos de Ever? ¿Dónde se ve nódulos de Bouchard? Los de Bouchard están en artritis reumatoidea. Los de Ever en artrosis. Listo. Con eso ya hacen su diagnóstico, chicos. El que sabe diferenciar dónde está Bouchard, ¿ya? Y el nódulos de Ever. Listo, no tienen por qué aprender más. Vas a ver que ahí se van a dar cuenta. Y se cumple. ¿Ya? Donde vemos Everson también es en las psoriásicas. Muy bien. 22 hours. Cuando hay afectaciones en las metacarpofalángicas, típico de las artritis reumatoidea, pero no en la artrosis. La artritis de la primera articulación metacarpofalángica aguda, básicamente es clásica a veces en la gota, con podagra inclusive, todo dedo gordo, hinchado. Pero también se observa en la osteoartrosis y en la artritis reumatoidea. Para complicarnos más la cosa, vasculitis y el lupus eritematoso sistémico se pueden presentar con afecciones múltiples ya. Es lo que llamamos, ¿no?, enfermedad mixta de tejido conectivo. Cualquier cosa, pero no sabemos qué es. No se define el bandido. Porque hay muchas afecciones múltiples en órganos, en sistemas, en los aparatos. Y generalmente son manifestaciones articulares mayores. Todas las articulaciones mayores comienzan a comprometerse. En el caso de la fibromialgia, se presenta con dolor difuso. O sea, me duele el hombro, me duele el brazo, me duele la cadera, me duele la espalda. Pero nunca tengo artritis. Mi mano, todo está tranquilo, el eje, todo se conserva. La enfermedad crónica o la fatiga crónica. O los hipocondríacos, como decimos, ¿no? Algo que yo les voy a enseñar acá, digan lo que digan, en algún tiempo se acordarán de esto. La fibromialgia
Hoy en día dice que no tiene bueno, el diagnóstico es clínico. Tú haces tus 18 puntos dolorosos en la fibromialgia y haces diagnóstico. Basta con encontrar 8 o 10 puntos dolorosos de la fibromialgia y haces diagnóstico clínico. ¿Ya? Pero el paciente no se queda contento de cuando tú le dices, ¿sabes qué? Tengo fibromialgia. Quiere encontrar clínicamente algo. Y le van a echar a buscar de todo, porque es un tema inflamatorio, y le echas a buscar de todo, ¿no? Pides todo tu batería, te descargas. Si estás en el seguro social, mandas nomás. Obviamente, que si estás en MINSA, tienes que ser más clínico y dirigir en base a lo que probablemente haya, pero sin hacer gastar demasiado a la paciente, ¿no? Entonces, en la fibromialgia, recuerden esto, la fibromialgia, el dolor no está en el hueso, no está en la articulación, no está en el ligamento, no está en el tendón. Doctor, entonces si no está, ¿en dónde diablo está? Ustedes se han dado cuenta que en el tiempo, antes no se miraba mucha fibromialgia. Sí había por ahí, pero no había y como ahora hay un montón, ¿no? Fibromialgia. Y yo les pregunto, apareció la moda de tomar agua. Y nos salió, no sé quién demonio nos dijo, ¿sabes qué? Nuestro cuerpo está hecho de agua y nosotros tenemos que comer agua todo el día para hidratarnos, para dar un buen funcionamiento a nuestro cuerpo, nuestro sistema circulatorio. Toda una peña, un rollo nos daban ahí. Y comenzó a aparecer las famosas aguas embotelladas. Y déjenme decirles que yo cuando estaba en la sierra, Huancayo, la tierra de mi padre, cuando estaba en la tierra de mi madre, Piura, y nos íbamos a jugar, a pelotear en los algarrobos, ahí con todas las espinas y todo, y terminábamos cansados. ¿Y qué hacíamos? Lo primero que íbamos y nos colgábamos del caño. Ahora nos permiten colgarnos del caño hasta que papá iba y te suena, ¿o no? Eso pasa. Entonces, hoy en día, no, agua hervida. Y estás en la calle, cómprate agua mineral, agua purificada, agua filtrada, pero agua desmineralizada. Y si está desmineralizada, en nuestro cuerpo están hechos de partes de cationes, aniones, ¿no es cierto? Cargas positivas, cargas negativas, que hacen homeostasis, que hacen equilibrio interno. Pero por décadas, siglos, hemos convivido con esos minerales que son elementos de traza en nuestro cuerpo y que en estos tiempos de la modernidad, de la filtración, de la purificación del agua, ¿qué hacemos? Nanofiltración. Filtramos todos esos componentes y nos quedamos solo con agua. ¿Y cómo crees que nuestro medio interno se va a equilibrar si necesitamos cationes y aniones? Si nuestras membranas celulares se mueven, se activan, están en constante intercambio en base a esos electrolitos o no. Eso lo hemos leído muchas veces, ¿no es cierto, chicos? Entonces, desde mi punto de vista, nos malograron la vida, chicos, desde que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tomar agua purificada. Porque nos comenzaron a desmineralizar. Y desde aquella vez comenzaron a aparecer más en mujeres, porque son las chicas las que quieren estar light, las que quieren estar bien hidrataditas. Agua. Eso significa, alguien podría hacer la pregunta de decirme, doctor, eso significa que los que tomemos más agua purificada podemos llegar a hacer fibromialgia. Yo te podría decir que es uno de los factores.
Si genéticamente podrías estar dispuesta a aprender eso y te sumas a un factor más, tendrás más probabilidades, ¿no es cierto? Es uno de los factores, pero uno de los factores que tiene un valor alto, de verdad, desde mi punto de vista, alto. Es por eso que, en la medida posible, cuando tengan que hacer eso, tómense agua hervida, chicos. ¿Y por qué? Porque siempre he llegado a la conclusión de que las aguas mineralizadas pasan por las quebradas, por los valles, ¿no? Para recoger, ¿qué? Los minerales por donde pasan, pues. Llega el modernismo y todo eso lo filtra y terminan malogrando. ¿Mm? Muy buena la pregunta en relación a la reumatología. ¿Quién hizo la pregunta? Chicos, ¿están ahí? ¡Aló! Chicos. Sí, doctor. Estamos, doctor. Sí, doctor. Ya se durmieron, pobrecitos. Seguimos aquí, doctor. No, doctor. No, doctor. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Tiene su punto? ¿Quién hizo? ¿Diana Durán? No. Creo que nadie se lo pregunta del agua, doctor. Sí, doctor. Bueno, alguien hizo el tema de la fibromialgia, ¿no? Ya, bueno. Ya, chicos. Sería punto para todos. Un punto para todos, entonces. Muy bien, chicos. Entonces, eso es el tema, esto de juntar los signos y síntomas, conjunto de signos y síntomas que hacen los síndromes para llegar a un planteamiento diagnóstico. Es la unidad clínica, como le digo yo a mis pacientes. Por si acaso, ¿ah? La medicina por siglos y siglos simplemente va a ser clínico, chicos. Cuando terminen, no se acostumbren tomografía, resonancia, ecografía. Es clínico, chicos, clínico, clínico. Vuélvanse suros. Eso les va a ayudar muchísimo. A sus pacientes se van a sentir tranquilos, a gusto con ustedes cuando tú le des el diagnóstico y cuando regrese la ecografía, le digas, yo te dije que había una lesión de tal músculo, ¿sí? Supraespinoso estaba fregado. ¿Mm? Ya, pues. La otra cosa, que las ecografías son mano dependientes. O sea, uno no puede guiarse de algo mano dependiente, ¿no? No lo está midiendo la máquina como en la resonancia, la tomografía. ¿Sí o no? Y si el doctor, el colega, no lo ha llevado como debe ser, te dará esa confianza. No, por eso es que existe una unidad clínica en base a los signos y síntomas, conjunto de signos y síntomas, ¿no? Asociado a tus exámenes de laboratorio, asociados a un buen examen clínico para llegar a hacer tu unidad clínica, para plantear un plan de tratamiento. ¿Sí o no? Entonces, ahí depende todo eso de ustedes. Por eso yo no confío que nadie me lea mi radiografía. Yo cuando pido una radiografía, solo sácame la radiografía. Si no te lo interpretan, regresa. Yo generalmente el paciente llega al consultorio, doctor, aquí está mi resultado, me entrega el resultado. Ya, primero guárdate tu resultado y ven para acá, acércate, yo te voy a explicar. Tiene uno que saber leer su propia radiografía. Y cuando tú le digas lo que haya y el radiólogo correlaciona generalmente contigo en un 70-80%, te dije que tenías esto, esto, esto. Y eso le da muchísima confianza a tu paciente. Y es más, cuando vuelve o te recomiendan, le dicen, oh, doctor, no necesita que te lean nada hoy, da ahí está el examen nomás y el doctor te va a leer tu tomografía, ándale. Y para eso necesita mucha práctica, chicos, mucha práctica. Yo me acuerdo cuando estaba en la residencia, y espero que no les pase, eso no les pase a ustedes, por favor.
Les pido, por favor. Y siempre a veces dicen, ¿no? ¿De dónde vienen los chicos? Nada, de una privada. A veces no. Tira, porque hay también chicos buenos en todos sitios. Pero a veces pasa, chicos, no sé por qué pasará, pero el asunto es el siguiente. Cuando uno está en una rotación, uno tiene que aprovechar al máximo cada cosa que se te presente en tu vida. Encuéntrale el sabor, el gusto de aprender ese día. No te vayas a tu casa sin haber aprendido algo más. Yo cuando estaba en la rotación y era R1 y el servicio de reumatología no tenía técnicos para bajar las órdenes, para que le tomen, pasaba la visita, media visita, ya, o ya había visto ese caso, todo, o recoger una tomografía o una radiografía. Tú mismo eres. Baja, baja y sácale provecho a eso, porque quédate al lado del radiólogo y con cortesía pídeselo que te lo lea. Y en otra oportunidad, si es mujer o si es varón, llévale un chocolatito. Doctor, para que se caliente la mañana. Gánate su confianza. Y luego en otra le vas y le preguntas, doctor, ¿cómo se ve este daño? ¿Cómo se ve este quiste? Que para mí, no sé, no veo nada, de verdad. Hasta te lo dibujan, chicos. Te lo dibujan. Y hay chicos, ¿sabes qué me decían compañeros de la rotación? Oye, yo soy médico, yo no soy técnico, ¿acaso yo tengo que bajar a recoger rayos X, ¿no? De hecho, me mataba de risa internamente. Yo agarraba la silla de ruedas y me iba con mi paciente al vicio, al correteo, de verdad. Le hacía carrito al paciente, le alegraba un rato su día. Le leía la placa, inclusive por el sistema SCAP. Doctor, ya está el SCAP, pero le adelanto, ahí esto, van a encontrar esto. O sea, el doctor ya me había dicho esto, pero no llegaba el informe. Pero ya yo me ganaba el adelanto. Que me digan lo que sea, que me digan camillero, técnico, eso no me hace ni más ni menos, chicos. Pero me hace diferente. No pierdan esas cualidades. ¿De acuerdo? Muy bien. De esa forma se buscan los diagnósticos reumatológicos, chicos. La historia suele ser la herramienta suficiente con un interrogatorio, una exploración física exhaustiva, minuciosa, para llegar a ese diagnóstico. Preguntarle, como les decía antes, el dolor, el edema, la debilidad. Está muy hipersensible, está muy limitado al movimiento, está rígido, está anquilosado, como digo, está soldado el paciente, está duro. Esto es clave, que les ayudarán para sus opciones de diagnóstico, porque al final a veces hay opciones de diagnóstico. Pones 2, 3 diagnóstico sindrómico, como a veces yo ingreso. Diagnóstico de ingreso, ya, es mi diagnóstico, está ingresando, pero es diagnóstico probable, diagnóstico definitivo. A veces llegan y correlacionan, pero en el tiempo luego se equipararán. Serán iguales con tu diagnóstico de ingreso y egreso. Y eso lo hará la práctica, chicos. ¿Ya? Ahora, un ejemplo, ¿no? Esto que siempre mis maestros me han enseñado. Recuerden eso, escúchenlo siempre, chicos. Un dolor articular que se presenta en reposo. Doctor, estoy durmiendo, estoy descansando, duele. Y que empeora el movimiento, subo camino, subo al micro. Sugiere proceso inflamatorio. Duermo, duele. ¿Ya?
y camino empeora, inflamatorio. Frente a aquel que aparece con la actividad, cuando estoy caminando, estoy haciendo mi actividad, estoy tirando mi combo, doblando fierro, y se alivia con el reposo. Mecánico. Así de simple, ya está, ahí está tu diagnóstico, chico, ya eres reumatólogo. ¿Empeora o mejora con reposo? ¿Mejora o empeora con la actividad? Listo. O es inflamatorio o es mecánico. Asunto arreglar. Si es mecánico, pues una artrosis, chaval. Acá hay algo que ya se ha degenerado. Pero es inflamatorio, ajá. Échate a buscar. Bueno, me agarro de los otros criterios clínicos que estoy pensando, ¿no es cierto? Muy importante. Muy importante para un síndrome articular y llegar a un diagnóstico. Ya no se olviden preguntas de examen, ¿ya? Algunos medicamentos pueden causar, simular, aparentar enfermedades, como el ejemplo el lupus. Sí, hay medicamentos. ¿Qué toma? Muy importante. La famosa procainamida, las famosas hidralazina, aunque no se escucha mucho de eso, las estatinas, la colchicina, ¿no? Los corticoides, la fenitoína. Ya nos hacen pensar que también hacen simular ciertas enfermedades. Hasta los medicamentos son importantes entonces para llegar a un síndrome similar a una enfermedad. El alcohol. Los pacientes que sufren de artritis gotosa, ¿qué sucede? Los empeora, ¿no es cierto? Los empeora, hasta con podagra. A veces miopatías, aunque es rara a veces, ¿no? Puede también observarse vasculitis, artralgias, al abuso de ciertas sustancias, los pastrulos, los cocainómanos. Típico. Por eso que en jóvenes, ¿qué piensas? Cuando ya entra, ¿no? Doctor, tengo unas lesiones inflamatorias en la piel, manchas violáceas, asociado a dolor articular. Ajá, tiene su artralgia, tiene su vasculitis. Joven, está acompañado con su mamá, con su papá, con su enamorada. ¿Me puedes dejar un ratito? ¿Por qué, doctor? Voy a hablar cosa de hombres. Saca a su paciente. Franqueta. ¿Quieres que te ayude con tu diagnóstico? ¿Consumes alguna sustancia tóxica como cocaína, heroína? Sí, doctor. Listo. Qué importante. Ser preguntón. ¿Qué más podemos hablar? Doctor, disculpe. Ya son las 10:20. Ya, niños. Qué chico ha quedado esto, ¿ves? Bueno. Sí, yo creo que ya es bastante ya. Ya hemos completado casi 2 horas, ¿verdad? Pero casi ya